en estos años. Entonces, quizá lo primero, pues uno podría pensar cuáles son los objetivos del TFG. Pues en primer lugar yo diría que aprender y disfrutar con este trabajo, aprobar, por supuesto, y para eso hay que tener muy en cuenta que hay que hacer un trabajo que pueda ser fácilmente juzgable. También, pues que uno querría que el trabajo sea lo más útil posible, ¿no? Y así que, pues uno esperaría que quien lo lea pueda aprender y disfrutar con ello, ¿no? Un primer consejo que os daría es que procuréis hacer un TFG adaptado a vosotros, ¿no? A vuestros intereses, al tiempo que pretendéis dedicar e incluso a vuestros objetivos a medio o incluso a largo plazo, ¿no? Pues si estáis pensando en hacer una carrera investigadora, pues quizá es interesante pues, ir explorando qué posibles temas hay, ¿no? Y en general, pues diría que es una ocasión única para aprender muchísimo y quizá, pues en particular, acercaros a lo que pueda ser vuestro trabajo en un futuro, ¿no? Así que os diría que lo aprovecháis al máximo, ¿no? ¿Y cómo sería una manera de aprovecharlo? Pues realmente disfrutando de esta oportunidad de aprender un tema con tranquilidad y sin la presión del examen, algo que a lo mejor en un futuro pues ni siquiera vais a tener esa ocasión, ¿no? Y también pues aprovechando que podéis dirigir vosotros, en cierto modo, la dirección del trabajo, ¿no? Así que os diría que no escatimarais pues, en haceros preguntas, ¿no? Sobre la motivación, sobre la razón de ser de ese tema, etc. Y bueno, como recompensa es claro que vais a tener pues, una satisfacción enorme por un trabajo bien hecho con el que en muchos casos pues, los demás van a poder aprender, ¿no? Y bueno, en los trabajos es muy difícil pues, sacar características comunes, ¿no? Porque pues, cada tripleta profesor-alumno-tema pues, es un trabajo totalmente singular, ¿no? En particular, pues el tema, la dificultad de la bibliografía y la ayuda que os proporcione el tutor, pues va a determinar la dificultad del trabajo. Y quizá algún comentario sobre los temas, pues hay temas que están muy bien entendidos, ¿no? Donde todo cuadra, donde los resultados son perfectos, un poco como en las matemáticas que aprendemos esencialmente en la carrera, ¿no? Y a pesar de eso, bueno, pues hay incluso temas de estos en los que no hay un buen libro, ¿no? Hay temas que todavía están desarrollándose, que todavía las cosas no terminan de cuadrar, no se entienden bien, simplemente que su estudio es muy reciente, ¿no? Entonces las referencias principales pues, serían artículos, ¿no? Y bueno, también quizá deberíais tener en mente que hay temas que son muy técnicos, ¿no? Porque pues, ahora la frontera del conocimiento está pues, muy alejada quizá de la intuición, ¿no? Y en estos temas pues, el alumno no tiene más remedio que dejarse llevar por el tutor, ¿no? Sin ver quizá pues, la motivación principal del tema, ¿no? Y en muchos temas, pues simplemente la comprensión de la motivación y de la razón de ser del tema, pues llegaría incluso años más tarde, ¿no? Esto pasará típicamente a lo mejor en temas de tesis, ¿no? Más que en TFG, pero bueno, podría ser el caso. Así que, bueno, os diría que os dejaréis sorprender, que cada tema es un mundo, que la manera de trabajar puede ser muy diferente en unos temas y otros. Puede haber una parte experimental del trabajo con ejemplos que pueden ser a desarrollar a mano o con el ordenador. Y puede haber referencias pues, de naturaleza muy distinta, ¿no? Libros, artículos, vídeos, pues según el caso, ¿no? También os diría que aprovecharéis las tutorías, ya que una explicación puede ahorraros semanas o incluso meses de trabajo. Así que la disponibilidad de los tutores, pues espero que le sacáis partido. Y bueno, voy a daros ahora pues, consejos bastante concretos, ¿vale? Sobre el TFG. Entonces, bueno, reflexiones, más que consejos, porque consejos así ya os digo que es muy complicado, es muy personal y es complicado dar consejos realmente. Y bueno, pues en general un TFG pues va a consistir en leer y entender varias referencias y hacer una memoria sobre el aprendido, ¿no? Así que, bueno, pues muchos de los comentarios pues también se van a aplicar a trabajos más generales, ¿no? En los que se trata de aprender, ¿no? Entonces, un primer paso quizá pues, puede ser pues, ampliar la bibliografía. En general, un consejo que yo doy a todos los niveles es leer todo lo que podáis, porque esto os permite aprender diferentes puntos de vista sobre la materia, os da una visión más general.
Y además, pues leer diferentes fuentes es muy útil también para asegurarte de que entiendes perfectamente las cosas, ¿no? Cuando eres capaz de entenderlas desde diferentes puntos de vista, pues es que las entiendes realmente, ¿no? O lenguajes quizá un poco diferentes, ¿no? Según las referencias. Y bueno, buscar buenas referencias para ti, porque un buen libro, pues no hay una razón, no hay una noción absoluta de que es un buen libro, ¿no? Cada uno tiene pues tiene cierto conocimiento de las cosas y un buen libro pues es algo que se puede leer con cierta fluidez, ¿no? Así que una buena referencia necesariamente tiene que ser adaptada a tus conocimientos y motivaciones. Así que quizá la mejor referencia no es la que está de entrada ya en la bibliografía, sino que merece la pena pues explorar qué hay pues, en la biblioteca en primer lugar o en internet, ¿no? También muchas veces las fuentes originales pueden ser interesantes para entender la motivación inicial de la teoría. Así que esto siempre puede ser algo interesante. Y en general, pues estad atentos a cualquier libro que os recomienden con entusiasmo profesores, porque eso, en general, esto ya es un consejo general, realmente os puede abrir pues a algunos campos de investigación o de conocimiento de manera muy, muy ligera, ¿no? Así que, como digo, aquí un buen libro es un tesoro. Ahí un momento. Me quedo sin batería un segundo, disculpa. Bueno, y cuando uno se enfrenta a leer en matemáticas, pues hay que tener presente que en general la lectura o la comprensión más bien no va a ser lineal. Uno no empieza a leer en la primera página y termina en la última y según va leyendo va entendiendo, ¿no? Se va a encontrar obstáculos, partes que no entiende y eso no pueden impedirte avanzar porque entonces no es posible que no llegues nunca al final, ¿no? Cada vez que uno se encuentra un obstáculo, bueno, puede darle vueltas, estar un tiempo intentando madurarlo, pero si no consigue avanzar, pues, o sea, si no consigue superarlo y entenderlo, pues es mejor seguir avanzando. Por supuesto que ahora mismo tenéis el recurso de preguntar a los tutores, que por supuesto podéis hacerlo, pero en cualquier caso, cuando uno tiene un obstáculo, tiene que seguir avanzando y más adelante en la lectura seguro que entenderá retrospectivamente qué es lo que, o sea, puede volver al obstáculo y pues darle otra vuelta e ir avanzando en la comprensión. En general, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno tiene la idea global de un artículo o de un libro, pues es mucho más fácil interpretar definiciones, resultados parciales, etcétera, y superar los obstáculos de comprensión que uno pueda tener, ¿vale? También, en general, uno tiene que ser crítico con lo que lee, puede haber errores y, bueno, pues eso también pues da la oportunidad de aportar algo en la redacción de la memoria, ¿no? Y, bueno, pues una manera de testar que uno entiende lo que lee, pues puede ser pues haciendo ejemplos, ¿no? Pues en los que se corrobora lo que el texto dice. También, bueno, pues asistir a charlas, cursos o conversaciones sobre el tema o temas cercanos, pues también pueden ayudar a la comprensión. Esto ya es un comentario de tipo general, ¿no? Una buena conversación con el tutor o con quien sea, pues te puede ahorrar meses de estudio, ¿no? Incluso en los seminarios, que muchas veces uno puede pensar que no son útiles porque uno no entiende muchas veces, pues hace que te vayas familiarizando con conceptos, que vayas aprendiendo a detectar qué es lo que es importante en ciertos ámbitos de las matemáticas o las matemáticas en general, con lo cual no desaprovechéis las oportunidades simplemente porque pensáis que no entendéis nada, ¿no? Porque eso va calando en vosotros. Bueno, algunos posibles objetivos, cuando uno lee, pues tener una panorámica del tema, saber el objetivo o problemas centrales, ¿no? Que se quieren resolver o por qué es importante su estudio, pero uno tiene que al final detenerse y entender en profundidad detalles técnicos, ¿no? Sin pasar por aquí, pues uno no va a poder entender la complejidad de un tema. Así que, bueno, pues en una lectura en profundidad podrías tener que rellenar detalles que quizá los ha considerado triviales el autor
o simplemente ha olvidado completarlos y que necesariamente pues, necesitas pasar por rellenar esos detalles para avanzar, ¿no? En general ahí puede haber detalles en las definiciones que uno tiene que pararse a pensar por qué están ahí. Y bueno, pues los resultados y las demostraciones, cuando son muy complejos, muchas veces es trabajándolos en ejemplos cuando uno se da cuenta de en qué consiste realmente, ¿no? Y bueno, cuando estamos ante un resultado, uno podría plantearse si se pueden debilitar las hipótesis de un teorema o dónde falla la demostración si debilitamos las hipótesis, o si somos capaces de dar un ejemplo con hipótesis más débiles donde el resultado sea falso. Esto va en la línea de, bueno, de que no se tiene que quedar uno simplemente en lo que lee, sino que tiene que, bueno, pues digamos, jugar a ser matemático de verdad, ¿no? Y hacerse preguntas que puedan empujar la frontera del conocimiento, ¿no? Como os decía, hacer matemáticas no consiste solo en resolver preguntas, sino en hacerse las preguntas adecuadas. Y bueno, como el objetivo es hacer una memoria, pues hay que decidir qué se escribe, ¿no? Entonces, no hay que escribir un libro, ¿vale? Sino que hay que escribir algo simplemente razonable, ¿no? Hay que hacer una selección con cierta unidad que os motive, que os haya resultado pues, la parte más bonita que habéis leído, la parte que os parece más importante o la que creéis que va a suponer un esfuerzo adaptado al tiempo que queréis invertir, ¿no? ¿Tiene que ser autocontenido? Bueno, pues claramente un texto autocontenido es un texto agradable de leer, es un plus, pero claro, depende del nivel, ¿no? Si el nivel de vuestro trabajo va a ser, queréis que sea muy alto, pues es imposible en 20 páginas hacerlo autocontenido, ¿no? Así que en ese sentido os podéis relajar y lo importante, quizá un cierto criterio puede ser que sea autocontenido para ti en ese momento, ¿no? Que estés relajado, pues teniendo ese material en la cabeza, ¿no? Podéis hacer uso de apéndices, ¿no? En las que podéis incorporar las partes no centrales, pero que pueden ser pues, requisitos, ¿vale? También en trabajos más prácticos, que podrían ser bases de datos, implementaciones, etc., ¿no? Los apéndices es un buen recurso para partes no centrales del trabajo. Así que una vez que uno ha decidido el grado de autocontenido del trabajo, pues sabe cuál es el punto de partida y tiene que citar o comentar los contenidos que se dan por sabidos, ¿no? Y dar una referencia pues, para el lector, ¿no? Pues cuando uno escribe, pues tiene que escribir para ser entendido, ¿no? Muchas veces os he oído decir, por ejemplo, que pensáis que el trabajo no lo va a leer nadie, ¿no? Y por supuesto que los que estamos en los tribunales lo leemos y además lo leemos con interés y pensando que es una oportunidad también para nosotros de aprender algo. O sea, que escribir con esa motivación. Y en general se trata de TFGs de matemáticas, así que uno esperaría que contengan matemáticas de verdad, es decir, definiciones precisas, resultados concretos y, a ser posible, alguna demostración. Y bueno, deciros, pues las definiciones y los lemas dan estructura al texto, o sea que va a facilitar que no tengáis miedo de hacer una estructura pues, similar a los libros que habéis leído, ¿no? Durante la carrera. Y bueno, veo que se me acaba el tiempo, así que voy a pasar a lo que considero que es un punto crucial, ¿vale? Y que pues en los trabajos que yo he tenido la ocasión de leer, pues ha sido siempre un poco un punto negro, ¿no? Y es que hay que citar bien, ¿vale? Cuando un matemático lee, por ejemplo, en este trabajo damos una demostración del teorema de Gauss-Bonnet y empezáis a escribir en el primer capítulo hacemos bla, 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 pues un matemático piensa automáticamente que la demostración que se va a contar es original de quien lo escribe. Así que como esto no suele ser el caso, ¿no? Pues habría que escribir, ¿vale? Algo como lo siguiente, ¿no? Que es menos inquietante para el que lo lee y seguramente más probable, ¿no? Que es que en este trabajo, por ejemplo, este primer párrafo tendría que escribirse algo así como: en este trabajo explicamos la demostración del teorema de Gauss-Bonnet dada por fulanito, siguiendo principalmente la referencia 3. O sea, realmente tiene que estar bien claro en qué consiste el trabajo, ¿no? Que es la lectura del trabajo de otro. Y
no es suficiente con listar la bibliografía utilizada al final del trabajo. Aunque la bibliografía consista solo en un libro, hay que hacer una cita más exhaustiva, ¿no? Por ejemplo, este capítulo ha sido sacado del capítulo 5 de la referencia tal, o esta demostración es según el teorema 2.2 de este libro, ¿vale? ¿Y por qué es importante citar con precisión? Pues primero, porque ayudará a quien tenga que juzgar tu trabajo, a entenderlo y a saber lo que has hecho. Si el jurado o la persona que está en el jurado se ve obligado, en el tribunal, se ve obligado a tener que rebuscar en los libros para ver de dónde lo ha sacado, porque muchas veces no se entiende y entonces pues uno va a las referencias originales para ver si termina de enterarse y así pues puede comprender un poco más lo que está escrito en el trabajo, ¿no? También es importante citar para cualquier otra persona que lea el trabajo, incluso para el propio autor del trabajo, que en futuras lecturas, ¿no? Es una referencia que ha trabajado, en futuras lecturas, si no tiene citas a de dónde ha sacado el contenido, pues seguramente le sirva para poco el trabajo. Y porque las matemáticas son difíciles. Son difíciles y hay que hacer, digamos, justicia a quien las descubrió y también a quien las ha explicado bien en los libros. Y por lo tanto, si has aprendido algo bien en un libro, pues tendrías que decirlo y citar pues, a la persona que ha trabajado. De la misma manera que si alguien utiliza luego vuestros trabajos, que muchas veces los TFGs se citan y sirven como referencia, pues vais a querer que os citen, ¿no? Pues es lo mismo. Y si no, pues ya os digo que por defecto un matemático, si lee que una demostración y no hay cita de dónde se ha salido esa demostración, por defecto nosotros pensamos que es vuestra, ¿no? Entonces, bueno, pues si no es así, pues bueno, supongo que también es, bueno, creo que está claro, ¿no? Y por otra parte, finalmente las citas dan credibilidad a lo que uno escribe, ¿no? Cuando uno no es doctor en la materia, pues las citas corroboran lo que está escrito, ¿no? Así que no dudéis en que las citas van a mejorar vuestro trabajo. Y bueno, igual que os digo que citéis con precisión, también os digo que detalléis vuestra aportación concreta en el trabajo. Es decir, lo que has detallado o extendido respecto a la bibliografía utilizada, los ejemplos que has desarrollado tú mismo, la fusión de diferentes fuentes bibliográficas o posibles resultados nuevos y generalizaciones, por supuesto. ¿Vale? De tal manera que el tribunal pues, pueda fácilmente saber en qué ha consistido exactamente el trabajo. Y bueno, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces la bibliografía es demasiado buena, ¿no? Y entonces es difícil pues, mejorarla, ¿no? Hacer algo que no sea copiar. Y copiar no se puede, ¿no? O sea, que uno tiene que pues, agudizar el ingenio para ver cuál puede ser su aportación en esa lectura, ¿no? Bueno, en cualquier caso, todo el libro está escrito para un nivel muy concreto, ¿no? Y es pues, difícil imaginar que va a ser perfecto para uno mismo, ¿no? Así que siempre van a quedar detalles por rellenar, prerequisitos que no conoces, etcétera. O sea que, por muy bien que esté escrito el libro, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Así que no os limitéis a copiar. Eso no significa leo, me tapo los ojos, lo pienso un rato y lo escribo con mis palabras, no, sino que es que hace falta rellenar los detalles y completar, ¿vale? O sea, no es creíble que uno no necesite más detalles directamente de lo que están en un libro al azar. ¿Vale? Y bueno, pues en general intenta mejorar la exposición de lo que has leído para hacerla más lineal al lector, de tal manera que se eliminen, por ejemplo, las dificultades que tú has tenido, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Pues, por ejemplo, estructurando más el contenido. En una demostración uno puede dar, por ejemplo, un esquema de la demostración, ¿vale? Con etapas bien diferenciadas, de tal manera que la estructura general pues se vea en un vistazo, ¿no? Pues eso es un trabajo útil, ¿no? Para el lector. Esto también se puede hacer pues separando en lemas, partes de las demostraciones o desarrollando aparte los pasos más difíciles. Y otra manera de aportar, ¿no? frente a una buena referencia, pues puede ser dar una panorámica de la teoría, que a lo mejor no esté en dicha referencia, ¿no? Y bueno, consejos generales de escritura, pues bueno, la verdad que quizá esto es bastante estándar, quizá me quedaría con utilizar frases cortas, ¿vale?
Si uno ve una frase de 2 o 3 líneas, pues realmente eso seguro que se puede acortar, se hacen 3 frases cortas, no estamos aquí para hacer literatura, sino para transmitir matemáticas, ¿vale? Así que utilizamos frases cortas, no se pueden usar pues, ni flechas ni símbolos dentro del texto tipo existe o para todo, ¿vale? Esto solo sería admisible dentro de una fórmula, preferiblemente en línea aparte. Vale, bueno, aquí tenéis algunos ejemplitos que podéis ver. En cuanto a la exposición, podéis ver luego en la presentación que colgaremos, ¿vale? En cuanto a la exposición, pues simplemente os diré que no minusvaloréis la exposición, que intentéis ajustaros al tiempo, que ensayéis, que es muy importante, como ya os han dicho, que marquéis el tema porque es importante, motivación, en particular la motivación para vosotros mismos. Una motivación no solo histórica, sino, pues quizá puede haber un ejemplo que os intriga, que queréis entender y que sea lo que rige el trabajo, ¿no? ¿Vale? Nunca deis a entender que algo es difícil de comprender, ¿vale? Porque el jurado, pues para el jurado, para el tribunal puede no ser el caso. Y intentad transmitir de verdad lo que habéis aprendido, ¿vale? Tenéis como objetivo claro que el jurado se entere de todo. Y el jurado puede ser, por ejemplo, vuestros compañeros de clase, ¿vale? Podéis pensar en contárselo a vuestros compañeros. Y bueno, estos son quizá mis consejos o mis reflexiones. Y bueno, pero siempre hay gente pues, que ha reflexionado mucho más que yo sobre este tema, pues como Ravi Baki, como Terence Tao. Entonces, pues buscar quizá en sus páginas web para consejos generales sobre cómo escribir matemáticas. Así que nada más. Mucha suerte y a disfrutar del trabajo. Muy bien, Maripé, muchas gracias. Has dado una visión muy completa y profunda de a lo que se tienen que enfrentar los alumnos que quieran hacer un TFG. Bueno, las preguntas al final, para dar tiempo a que cada uno, a que se exponga todo antes. Muy bien, Joel, cuando quieras, Joel Castillo, puedes empezar. Buenas. Se me escucha bien y todo, ¿no? Sí, Joel. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias, Amador, por haberme invitado a contar un poco mi experiencia, que siempre se agradece que nos den ese espacio para comentar un poco cómo nosotros lo hemos vivido. Al final, todos queremos intentar reducir la incertidumbre que todos sentimos cuando nos enfrentamos a un trabajo de este tipo y me alegro de poder expresarlo a mis compañeros. Así que, bueno, y gracias, María, porque todo lo que has contado, la verdad es que me hubiera sido muy útil saberlo cuando hice mi TFG. Son cosas que al final he aprendido a posteriori. Y de hecho, está bien porque yo, de hecho, me iba a centrar más que en los detalles técnicos, a lo mejor, más un poco en la sensación que yo tuve cuando estuve haciendo el TFG, que yo creo que también eso ayuda a reducir bastante el nivel de incertidumbre que uno siente cuando se enfrenta a un trabajo académico de este tipo. Así que, bueno, sin más dilación, pues os cuento un poco. Entonces, yo en primer lugar iba a contaros un poco cómo llegué yo a mi TFG, porque muchos compañeros, cuando yo estaba haciendo mi TFG, pues me preguntaban los de cursos anteriores que cómo narices llegué yo al tema que he acabado haciendo, que les agobiaba un montón, porque no sabían qué formas hay. Y bueno, lo cierto es que yo tampoco tenía ni idea de cómo se hacía lo del TFG. O sea, de hecho, yo pensaba que la única forma de acceder a un TFG era buscándote tú la vida, aunque luego tengo entendido que te puedes buscar la vida, pero en otro aspecto. Y es que al parecer creo que puedes pedir uno al departamento y el departamento te asigna unos cuantos. Es que no tengo ni idea de cómo funciona todavía, porque yo lo que hice directamente fue buscar un profe. Yo iba con una idea preconcebida de lo que quería yo hacer de TFG más o menos y tenía entendido que el profesor me iba a orientar mejor. Entonces así es como yo busqué mi TFG. Yo cuando estaba en el segundo cuatri de tercero, si los profesores que os gustan, con los que os gustaría hacer el TFG son muy solicitados, pues es un buen momento para empezar a pedir un tutor. El segundo cuatri de tercero, yo le pregunté a uno de los profesores que más me gustaban en ese momento si me querían dirigir un TFG y me dijo que ya estaba cogido, que tenía 2 alumnos. O sea, imaginaos. Entonces, bueno, yo le conté de lo que quería hacer, me remitió a otro profesor, ese profesor me presentó a ese profesor al cual yo no conocía y así fue como yo empecé a hablar con Enrique Arrondo, que es mi actual tutor de TFM y fue mi tutor de TFG. Entonces, bueno,
esa es la forma en la que se puede llegar a un TFG, ¿no? Que es tú buscando el profesor que crees que se va a adaptar más a lo que a ti te gusta. Entonces, bueno, mi tema de TFG fue interesante cómo llegamos a ese tema porque, insisto que abundo en este tema porque a mucha gente le agobia, y es que yo cuando conocí a Rondo, pues ya en el primer cuatri de cuarto ya empecé a tener largas conversaciones con él sobre cuáles eran mis intereses, y bueno, yo había estudiado teoría de números de cuarto, la había cursado en tercero, entonces yo tenía sobre todo formación en teoría de números. Pero yo sabía, una vez me había formado en ese tema, que yo lo que quería era hacer geometría algebraica. Y quería usar esos conocimientos de teoría de números para aprender geometría algebraica, ¿no? Entonces yo le llegué con esta copla. Le dije, oye, yo quiero aprender geometría algebraica y lo que es teoría de números, y sé que puedo aprender bastante de una a la otra si tú me puedes guiar en esto. Entonces, bueno, pues él me dijo, mira, yo no tengo ni idea de teoría de números, pero te puedo ayudar a aprender geometría algebraica. Y se le ocurrió un tema que era la analogía que existe entre la teoría de números y la teoría de curvas. La teoría de curvas algebraicas, que es geometría algebraica más o menos básica. De hecho, una de las del tribunal fue precisamente María, que me revisó este trabajo. Entonces, bueno, así es como ya llegué yo a mi tema de TFG. Fíjate que fue, la verdad, bastante orgánico, bastante caótico, hasta que realmente tuve claro más o menos de qué iba. De hecho, cuando empecé mi TFG no tenía tampoco muy claro de qué iba, sabía que había parecidos entre las dos teorías, la teoría de números y la teoría de curvas, pero fue a posteriori cuando ya empecé a concluir que realmente había una gran analogía que era conocida en el álgebra. Y bueno, entonces, bueno, dicho todo esto, que entonces el TFG al final es el trabajo, para muchos es la primera vez que nos enfrentamos a un trabajo académico de gran envergadura. Para mí fue desde luego la primera vez, yo no había escrito nunca un trabajo tan largo. Es la primera vez en la que te expones básicamente a prepararte tú solo una asignatura y de hecho tener tú que escribir el manual de esa asignatura, por así decirlo, ¿no? Y ese enfoque personalmente fue el que yo llevé y el que muchos compañeros míos llevaban, ¿no? Al final te vas a formar en un tema y tienes que ser capaz de recoger cómo te has formado en él, o por lo menos qué has aprendido de ello, y de forma que un poco con la idea de que quien lo lea, ¿no? Pueda vivir ese proceso igual que tú lo has vivido, o a ser posible más fácil, porque al fin y al cabo muchas veces los TFGs pues resulta que sirven para un poco para aglomerar información que no está junta en la bibliografía a lo mejor. O como me pasó a mí, que descubres cuando ya has acabado el TFG que hay libros que hablan de tu TFG, pero no tenías formación suficiente para buscar en la bibliografía. Entonces, bueno, eso, yo el enfoque que le di un poco al TFG fue ese, ¿no? Un enfoque de hecho, así es como Enrique Arrondo me dijo un poco que lo hiciera, y era un poco mi idea previa de, yo quiero que cuando mi TFG esté escrito, o sea, a mí me gustaría, en el yo de cuando entré en cuarto y no tenía ni idea de mi TFG, pues encontrarme un texto, como el que iba a ser mi TFG, que me ayudara en el proceso de entender mi TFG, ¿no? Un texto en el que yo se lo doy a una persona de tercero o de cuarto, lo lee y aprende todo lo que yo pude aprender en el TFG. Entonces, bueno, yo viví mi TFG básicamente en 3 etapas, y creo que esas 3 etapas, o sea, las cuento más que nada porque creo que es un poco como lo vivimos todos al final, por lo que he hablado con otros compañeros. Y en general yo creo que cuando nos enfrentamos a nuestra formación matemática y al contenido matemático en general, por lo menos esa primera etapa que ahora os contaré, pues yo creo que es la fundamental, ¿no? Entonces, a ver, espera. Vale. Entonces, bueno, yo viví primero una etapa de acostumbrarme al contenido, ¿no? Yo, como os digo, yo lo que sabía era de teoría de números. Y lo que quería aprender era geometría algebraica. La geometría algebraica es muy críptica al principio, es tremendamente críptica, cuesta mucho leerlo, sobre todo la geometría algebraica moderna es inasumible, y de las mayores referencias que tenemos para el tema son el Safarevich y el Harson, que la verdad es que son 2 libros bastante infumables de por sí. Entonces, hubo muchos meses que creo que esto empezó, yo creo que empecé a escribir, a estudiar formalmente el TFG en enero, ¿no? Si la entrega es en junio, pues empecé en enero a leer profundamente, y a lo mejor estuve 2 meses de no tengo ni idea de qué está pasando, solo sé que estos libros me van a ayudar bastante por algún motivo. Empecé a escribir algunas ideas básicas, un poco las conclusiones que yo iba sacando, algún pequeño borrador, bueno, pero bueno, eso luego lo ves con la distancia del tiempo y dices, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, claramente. Y luego ya, en mi caso fue más o menos el tercer, cuarto mes, ya es cuando empecé a escribir un borrador de las primeras conclusiones que ya estaba sacando.
hasta este punto yo no tenía claro siquiera el índice del TFG, y es que eso es un tema importante en el TFG, ¿no? Al final, cuando acabas el TFG, por lo menos tienes que tener claro el índice con el que va a tener el trabajo, ¿no? Y es que, curiosamente, yo creo que ese es un tema que, para la mayoría de personas que escribimos un TFG, es un tema que va, que ocurre no precisamente al principio de empezar a escribir el documento, porque todavía te estás formando en ello y hasta que tú tienes claro cuál es el índice del trabajo, pueden pasar unos meses. Y yo creo que fue en esta, digamos, segunda etapa, al tercer o cuarto mes, cuando ya empecé más o menos a tener claro cuál iba a ser el índice o los potenciales temas que iba a poder tocar durante todo este trabajo, ¿no? Entonces, pues eso. Una cosa que me gusta destacar aquí es que veo bastante importante una cosa que he dicho antes, un poco en esta primera etapa, estos primeros 2 o 3 meses, que a pesar de que no tenía ni idea de lo que estaba escribiendo, ya estaba empezando a escribir algunas pequeñas conclusiones. ¿Y por qué eso lo veo importante? Porque, o sea, no es obligatorio, pero si os sale hacerlo, pues sentíos libres de hacerlo, escribir unos malos apuntes para vosotros mismos, porque luego me di cuenta de que cuando tienes que volver a escribir, cuando tienes que escribir todo lo que has aprendido, puede ocurrirte que incluso se te haya olvidado cómo tú lo aprendiste y puede ser muy útil que puedas volver a tus apuntes iniciales para tú decir, anda, mira, yo aprendí esto en este orden o esto fue lo que para mí fue trivial al principio y esto eran mis retos intelectuales y luego resulta que ahora estos retos intelectuales son lo que ahora me parece evidente y lo otro no tanto, ¿no? Y entonces poder tú representar en el texto la forma en la que tú lo aprendiste puede ser muy útil porque cuando uno ya sabe del tema muchas veces transmite las cosas muy mal. O sea, quiero decir, esto es como cuando aprendes topología y alguien de primero te pregunta qué es una topología y tú le dices pues que es un subconjunto del conjunto de partes que cumple 3 axiomas y claro, no es así como tú lo aprendiste al fin y al cabo. Es importante también eso, ¿no? Y luego, pues bueno, ya por último, pues la última etapa que yo creo que para mí fue en verano, que luego hablaré de esto, que es cuando ya redactas y revisas, ¿no? Ya tienes más o menos claro cuál va a ser el índice. Yo creo que el único lugar a error que puede haber con el índice a esas alturas puede ser que tengas pensado escribir más o menos de lo que tenías pensado al principio, ¿no? Yo para mayo, junio ya tenía claro cuáles eran las analogías que había entre las dos teorías, ¿no? Como os he dicho, que mi TFG iba de una analogía entre dos teorías. Ya tenía clarísimo qué analogías había, o por lo menos sabía dónde buscarlas perfectamente, y entonces lo que me faltaba ya era por dónde cortar, qué texto tenía que coger, que a lo mejor en mi TFG ocupa un párrafo, pero luego acabó ocupando 3 páginas, ampliar en lo que tengo escrito y todo eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, para mayo, mi TFG ocupaba nada más que 13 o 14 páginas. Y luego acabó ocupando casi 30 acabó ocupando, y que no sé ni de dónde salieron, ¿no? Porque al principio yo decía que eso no me iba a dar para tanto ni de coña, pero luego cuando efectivamente te pones a deconstruir tu proceso de aprendizaje te das cuenta de que esas 15 páginas sin duda se pueden duplicar porque al final tienes mucho que escribir para hacer que ese texto sea digerible. Entonces, bueno, así es un poco como yo viví mi proceso de hacer el TFG y bueno, iba a comentar simplemente un par de cosas más para acabar, que solo quería hablar 10 minutitos nada más. Por un lado, el tema de la entrega del TFG, a ver, supongo que muchos a estas alturas de nuestra vida académica a lo mejor se sentirían como yo me sentí en aquel momento. Yo tenía clarísimo que yo personalmente he hecho la carrera año por curso, entonces yo tenía clarísimo, tenía metido en la cabeza que tenía que hacer el TFG en junio. Y que tenía que hacerlo en junio y que tenía que hacerlo en junio. Yo cuando me vi en junio es que no, bueno, aquello es que era inasumible. Mi TFG seguía teniendo 15 páginas cuando faltaba todavía una semana para entregarlo. Eso era infactible. Yo pensaba que era posible, pero no lo era infactible. Entregar un TFG con una semana es que era imposible. Hay mucha gente que se organiza mejor, pero mi forma de trabajar no era esa. No significa que yo sea más despistado o que sea más desastre, simplemente esa carga de trabajo no era compatible conmigo y simplemente pues tuve que tomar la decisión, a pesar de haber sido una persona, de haber ido en línea recta durante toda la carrera, tomar la decisión de dejar el TFG para septiembre. Y os invito que si alguno necesita tomar esa decisión, que no se preocupe, que no es un fracaso. Yo, sinceramente, es que de verdad os digo que el día que lo decidí, yo me sentía que había fracasado en la vida. No me digáis por qué, fijaos qué tontería, ni que me hubiera sacado la carrera con buenas notas, que no es el caso, que no era ni de coña la primera vez que me iba a septiembre, ni nada de eso.
Y aún así tenía ese sentimiento de fracaso dentro de, madre mía, he tenido que entregar el TFG fuera de fecha. Tonterías, tonterías. Entonces yo os invito a que si alguno en algún momento se ve muy apurado y no se siente nada satisfecho con el trabajo, no hay ningún problema por aplazarlo a septiembre. Y digo que no hay ningún problema también en función de qué quieras hacer después, ¿no? Yo quería hacer un máster, está el máster de aquí yo estaba haciendo el máster de aquí de Matemáticas Avanzadas de la Complutense, y en mi caso no hubo ningún problema con aplazar el TFG y hacer la matrícula en la extraordinaria para entrar en el máster. Hay que revisar que eso no sea un problema, claro, pero en principio no hay ningún problema. Desde luego no hay ningún problema a nivel ontológico por entregar el TFG 3 meses más tarde. Evidentemente nunca vamos a estar del todo tranquilos cuando hacemos un trabajo académico, ni en general cuando haces un trabajo. Si hay músicos, pues cuando compones una canción, si hay artistas, cuando escribes un cuadro, y cuando eres matemático escribes un trabajo académico, es que nunca te vas a quedar satisfecho. Siempre va a haber más margen para ser muy pedagógico, siempre va a haber más margen para contar todo lo que has descubierto, ¿no? Que uno tiene siempre la ansia de contar todo lo que ha aprendido, porque tal. Pero no, hay un momento en el que uno tiene que parar. Pero es verdad que hay una sensación, es una sensación distinta el tengo que parar a pesar de que me gustaría seguir o seguir corrigiendo, y la sensación de yo no puedo entregar esto, ¿no? Que era la sensación que yo tenía allá por junio cuando decidí aplazarlo. Entonces supongo que ya ahí está en la madurez académica de cada uno saber cuándo está en un punto o en otro, ¿no? Si está en el punto de decir es que yo no puedo entregar esto, es que no hay manera, o decir, bueno, la verdad es verdad que la sensación que tengo no me la voy a quitar nunca, yo estaría siempre editando este trabajo. Entonces, ese yo creo que es un poco el momento de decir, bueno, pues tengo que ir acabando, ¿no? Y bueno, creo que he dicho todo lo que tenía pensado decir. Espero que os haya ayudado todo lo que os he dicho, o que cuando estéis trabajando en el trabajo, pues os acordéis un poco de estas cosas. Tened mucha tranquilidad, que no pasa nada, todo tiene solución. El TFG puede ser un trabajo que da mucho miedo, pero al fin y al cabo, como bien ha dicho María, me ha encantado cómo ha empezado diciendo que es que hay que disfrutar. Ah, bueno, iba a decir una cosa. Y es que a mí me pasó que, de hecho, hay que disfrutar sin pasarse, ¿no? Porque al final yo me acuerdo que me lo pasé tan bien haciendo el TFG que mi TFG parecía una novela. O sea, tenía una cantidad de parrafadas y de divagaciones y de comentarios, porque claro, al final, pues tú te has hecho una sensación de cómo funciona el TFG y tal, de cómo funciona tu tema, y quieres transmitir todo lo que sabes y transmitir todo lo que te apasiona. Entonces, ahí muchos de los consejos que ha dado María son muy útiles para eso, saber fragmentar bien el texto matemático, saber que tiene que ser un texto de consulta y no una novela. Yo creo que puede ser muy útil. Y bueno, pues ya está, eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Joel, muchas gracias a ti. Tu exposición ha sido fantástica. Gracias. Es el fruto de una experiencia personal. Espero que a los alumnos que te han escuchado les sea muy provechoso. Y bueno, sin más, pasamos a la exposición de Jaime. A ti, Joel. Jaime, cuando quieras puedes exponer. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí, Jaime, sí. Vale, pues voy a compartir pantalla y pues voy a comenzar a narrar mi experiencia. Bueno, yo soy Jaime Plaza. El año pasado acabé el doble grado en Matemáticas y Física aquí en la Complutense, y bueno, en primer lugar quería agradecer a Amador la oportunidad de contar la experiencia que yo tuve al realizar este TFG. En primer lugar, pues os voy a mostrar un esquema del proceso que yo seguí y el cual recomiendo para afrontar el trabajo. En primer lugar, hablaremos un poco de metodología y bibliografía, luego de organización y control de tiempos. Posteriormente hablaremos ya con mayor profundidad de cómo elaborar y organizar el trabajo, y finalmente la memoria y la presentación. Bueno, en primer lugar, partiendo de que pues ya habéis elegido tema y tutor, que por estas fechas imagino que será lo más probable, pues yo recomiendo conocer con la mayor brevedad posible dos cuestiones. En primer lugar, la metodología del trabajo, y en segundo lugar, la bibliografía. En cuanto a la metodología, cómo vais a afrontar el TFG, hay algunas cuestiones importantes que es necesario conocer
con antelación, en primer lugar, por ejemplo, si es puramente bibliográfico vuestro trabajo o es más aplicado y requiere ciertos conocimientos pues, previos como pueden ser de computación o de algún software en concreto. Por ejemplo, si se requieren conocimientos adicionales de programación, puede ser que necesitéis saber MATLAB o Python y que quizás no dominéis con soltura pues porque no lo habéis visto a lo largo de la carrera o no habéis podido. O incluso puede ser que necesitéis conocimientos previos de alguna asignatura de la carrera que no habéis cursado o porque no pudisteis en su momento o que quizás os interesaría cursar en el siguiente cuatrimestre, que quizás pueda hacer algún tipo de cambio en la matrícula. En general es importante saber estas cuestiones para saber si las necesitamos reforzar y para ello es idóneo hacerlo en el primer cuatrimestre. Para ello recomiendo cursos de la facultad que hay incluso para aprender a usar LaTeX o, por ejemplo, Python, que pueden ser muy útiles. En mi caso, por ejemplo, yo el TFG tuvo una parte algorítmica y necesité conocimientos de MATLAB para afrontarla. En segundo lugar, yo recomiendo tener una bibliografía y, en general, una lista extensa que pues, posiblemente vuestros tutores os la den sin ningún tipo de problema. Yo recomiendo hacerse con la bibliografía cuanto antes. En la biblioteca prácticamente con total seguridad vais a tenerla disponible. Hay una cantidad inmensa de artículos, de libros en la biblioteca que mientras cursas la carrera no te das cuenta de que están ahí, pero realmente son muy útiles. Y luego, a pesar de que recomiendo tener una amplia lista de bibliografía, luego, de cara a afrontar el trabajo, para ser más eficientes, yo recomiendo seguir 1 o 2 libros que sean vuestra senda central y de vez en cuando os podéis desviar para buscar algunas cuestiones o releer algún teorema que quizás no os ha explicado bien en un libro o para complementar información con el resto de la bibliografía. Pero recomiendo, por cuestiones de eficiencia, centrarnos en 1 o 2, incluso por capítulos en función de lo que queramos estudiar. Pero estas cuestiones siempre preguntádselas a vuestros tutores que os responderán encantados. Bueno, es importante, antes de empezar a afrontar el trabajo, cuestiones relativas al control de tiempo. En primer lugar, aunque el TFG siempre dice que es una asignatura de carácter anual, puede parecer que eso conlleva que tienes mucho tiempo para hacerla y realmente el tiempo vuela porque estás ocupado con otras asignaturas. En mi caso, además, yo tenía que realizar otro TFG al margen en la Facultad de Física, con lo cual realmente hay que ser conscientes de que es recomendable empezar cuanto antes, aunque claro, realmente depende también de la distribución de créditos, que en general suele haber una mayor carga de asignaturas en el primer cuatrimestre que en el segundo. Pero mi recomendación es que empecéis cuanto antes, tranquilamente, sin ningún tipo de prisa, pero sin pausa. A mí me gustó enfocar el TFG como una asignatura clásica de la carrera, es decir, como el resto de asignaturas, como si tuviera su horario propio, solo que esta vez en vez de llegar a clase y que os impartan teoría o clases de problemas, vosotros llegáis y la estudiáis por vuestra cuenta, en vuestra casa, os ponéis unos horarios. Por ejemplo, el viernes lo tengo más libre, pues el viernes de 1 a 2 de la tarde o de 1 a 3, todos los viernes hago TFG. Y así, de esa forma, se avanza semanalmente en una cantidad de horas prefijadas que puede ser pues, útil para llegar al final sin el estrés que puede llevar el enfrentarse al TFG solo en los últimos meses del curso. Como comentario, aunque es bastante obvio, pero es importante recordar que es posible que en épocas de exámenes no podáis seguir estos horarios prefijados y demás, pero bueno, tenedlo eso en cuenta y en mente para organizaros de otra forma en esas épocas. Perdón, ahora. Bien, una vez que ya tenemos claro cómo vamos a afrontar el trabajo con su metodología, tenemos la bibliografía y sabemos más o menos que vamos a trabajar semanalmente, una recomendación que yo hago a la hora de organizar el trabajo es realizar unos propios apuntes a mano, sobre todo para las partes teóricas. Si estáis consultando determinada bibliografía y vais a necesitar algunos lemas o proposiciones o incluso teoremas que vais a luego plasmar en vuestro trabajo, que os son realmente útiles, yo recomiendo desarrollar unos apuntes a mano con la estructura clásica de apuntes de la carrera, con sus definiciones, sus lemas, sus proposiciones, sus teoremas y demás, para tenerlo todo muy claro y una mayor organización. De esa forma, con estos apuntes, mientras vayáis desarrollando esos teoremas que estáis consultando en otra bibliografía, os daréis cuenta si no entendéis algún paso y quizás
porque quizás el autor lo da por hecho que es más sencillo de lo que lo es para ti, porque no tienes algunos conocimientos adicionales, y es muy importante que os deis cuenta de eso con antelación para poder afrontarlo con bibliografía complementaria o preguntando dudas a vuestros tutores. Es importante a la hora de mientras consultéis bibliografía y hagáis estos apuntes, notaréis que os encontraréis muchas veces con expresiones en la bibliografía del estilo: se deja al lector como ejercicio, es inmediato comprobar o el resultado es trivial. Hay que tener mucho peligro con estas expresiones porque realmente el resultado sea trivial o sea inmediato de comprobar es desde la perspectiva del autor. Quizás para nosotros no sea tan obvio. Entonces, ese tipo de indicaciones es importante que si luego plasmáis algunos teoremas de esa bibliografía que tienen estas frases, pues no lo dejéis como ejercicio en vuestro TFG, sino que lo hagáis vosotros o lo incluyáis en un pequeño anexo para que quede constancia de que lo entendéis. Esto también desde el punto de vista de que os puede preguntar en el tribunal por algún teorema que no se entienda o crean que no lo habéis entendido bien, y si lo hemos dejado como ejercicio y demás, podemos llevar a error o no encontrar solución a ese problema que ha surgido en el teorema. Así que yo recomiendo tener mucho cuidado con estas frases y hacer los ejercicios o los resultados triviales por nuestra cuenta e indicarlos en el trabajo. La pequeña salvedad es que los resultados sean triviales por cuestiones que son realmente conocidas de la carrera. Por ejemplo, en mi trabajo yo tuve que utilizar en algún momento el algoritmo de Euclides, pues no expliqué de qué iba el algoritmo de Euclides porque se sobreentendía que tras 4 años de formación matemática, pues era obvio que conocía cómo funcionaba el algoritmo. Esto en cuanto a las partes teóricas. En cuanto a las partes prácticas del trabajo, como pueden ser cálculos, algoritmos y figuras o gráficas, yo siempre recomiendo que se incluyan en la memoria, en el cuerpo principal, siempre y cuando no se rompa la continuidad. Es decir, que en mitad de un desarrollo teórico que necesitamos un cálculo, no aparezcan 4 páginas de algoritmos o 5 figuras seguidas. No, en tal caso, utilizad anexos sin miedos, porque son muy útiles y os van a permitir complementar información del trabajo para que quede de forma mucho más elegante y mucho más coherente. Y además se entienda todo mucho mejor y tenga una mejor estructura. En cuanto a la organización del trabajo, yo recomiendo también contactar con los tutores mientras estáis trabajando semanalmente, aproximadamente cada 2-3 semanas, incluso si no habéis encontrado dificultades durante los temas que habéis tratado esas semanas, simplemente para informar de avances. ¿Por qué considero que es importante contactar con ellos? Por 2 motivos. En primer lugar, porque así te obliga a ti mismo a trabajar al día. Si cada 2 semanas tienes que mandar un informe diciendo lo que has hecho o qué dificultades has encontrado y demás, te obliga a cada semana a estar un poco pendiente de lo que estás haciendo. Y en segundo lugar, porque permite comprobar también si el enfoque es el correcto. ¿A qué me refiero con el enfoque? Pues quizás estáis estudiando un teorema desde una bibliografía que quizás no explica de forma tan clara como otra bibliografía. Entonces, vuestro tutor os puede recomendar un libro alternativo o quizás haya resultados más sencillos explicados en algún artículo. Por eso recomiendo informar al menos por correo electrónico cada 2 semanas. Idealmente, lo ideal sería tener reuniones cada 2-3 semanas, que pueden ser o presenciales o telemáticas, ya depende de la situación de la pandemia. Yo recomiendo que las tengáis sin ningún tipo de problema porque los tutores posiblemente os van a ayudar con total seguridad y os van a atender. Así que yo recomiendo estar continuamente en contacto con vuestros tutores. Bueno, pues una vez que ya nos hemos organizado el trabajo y han ido pasando los meses y hemos ido aprendiendo y estudiando, una cosa que os recomiendo, y así hice, al empezar a redactar la memoria, es tener en cuenta que realmente si habéis seguido los consejos que os he dado, pues simplemente es reestructurar tanto los apuntes teóricos como los cálculos que tenéis. Los apuntes teóricos son los que hemos hecho a mano y como lo hemos hecho con estructura de lema, proposición, teorema, la estructura clásica de la carrera, va a ser sencillo plasmarlos luego en la memoria. Una cuestión que creo que es importante y que a mí me pasó un poco es que hay que ser realmente realistas en la cantidad de material que estamos desarrollando. A mí me pasó en el TFG que estuve estudiando diversos temas y algunos teoremas, y cuando llegó la hora de pasarlo todo a la memoria, me di cuenta de que tenía que recortar mucho material porque la extensión es de unas 20-40 páginas. Entonces, yo recomiendo que mientras estéis desarrollando esos apuntes teóricos, tengáis en la cabeza
una especie de cálculo pequeño de cuánto de lo que estáis escribiendo se va a traducir luego en vuestra memoria a LaTeX o a Word, para que ni os quedéis cortos de contenido ni os paséis, porque tan difícil es añadir más contenido al TFG como recortar. Y luego la memoria, un consejo básico que doy es estructurarla muy bien. Por la extensión del trabajo yo recomiendo que tenga unos 3, 4 o 5 capítulos y sobre todo, y muy importante, numerarlo todo adecuadamente. Por ejemplo, con el clásico teorema 2.1, que podría ser pues, el primer teorema del capítulo 2 o corolario 3.4, de forma que luego a la hora de citar resultados anteriores o resultados que vais a ver a posteriori en el trabajo, los podáis encontrar con suma facilidad y referenciarlos bien. Además, recomiendo que desarrolléis unos 3 borradores de la memoria, porque, como veréis, en el trabajo, la memoria varía mucho desde el primer borrador hasta el último. Por ello, yo en el primer borrador que hagáis de la memoria recomiendo no hacerlo completo, sino hacer unos pequeños capítulos o quizás la mitad de lo que tengáis y entregarlos ya a vuestro tutor. Y cuando os lo devuelven, notaréis, es muy posible que encontréis muchas correcciones que pueden ser de ratas, de formato, de estilo, correcciones muy generales. Y por ello realmente os recomiendo que no os vengáis abajo, porque es verdad que el primer borrador suele tener sus erratillas y sus problemas. Y que además el primer borrador no es mucho menos el final del trabajo. Una vez que lo tengáis, todavía queda mucho trabajo. Entonces, tomadlo como una experiencia para aprender a cómo redactar un texto matemático, científico, que con mucha probabilidad no hayáis hecho todavía en vuestra vida, y tomadlo como un aprendizaje el asumir esos errores y realizar posteriores borradores mejorándolos. Consejos adicionales. En primer lugar, mi consejo estrella, el que considero que es el más importante, es escribir primero los resultados más relevantes. Supongamos que el TFG que estáis haciendo es sobre un teorema concreto. Vais a llegar a demostrar un teorema importante y para ello necesitáis muchos lemas previos. Pues recomendaría realizar primero escribir a LaTeX los resultados más relevantes e importantes primero, porque una vez que ya los tengáis, podréis estructurar los lemas previos mucho más fácil y ya sabéis cuáles tenéis que incluir en vuestra memoria y cuáles quizás tengáis que descartar por cuestiones de espacio para llegar a ese teorema clave que estáis buscando. Es decir, siguiendo esta estructura, se pondrían primero los resultados más relevantes, a continuación haríamos los resultados previos que irían antes como capítulo y por último, lo que habría que hacer finalmente es la introducción y el índice como la parte final de vuestro trabajo, que es lógico porque realmente en la introducción vais a narrar lo que habéis hecho y cómo lo habéis hecho. Y para saber estas cuestiones tenéis que haberlo hecho todo bien en la memoria, tenéis que haberlo escrito previamente y por último el índice pues es obvio para estructurar bien la memoria. También en la memoria tendréis que incluir una bibliografía. Tal y como han comentado previamente, es muy recomendable citar siempre sin ningún tipo de problema. No penséis que vuestro trabajo, por estar continuamente citando, pierde calidad. No, el trabajo tiene la calidad que tiene y si citáis es muy bueno, primero porque dais crédito a la persona que ha hecho ese trabajo antes que vosotros y segundo porque además no os estáis apropiando de esos resultados que quizás no sean vuestros con total probabilidad. Eso sí, es importante indicar si hay algunos resultados que son de elaboración propia, o en mi caso fue unos algoritmos o algunas figuras que habéis hecho con ayuda de algún programa informático, indicar que esos resultados son vuestros, puesto que así se gana confianza y además suele gustar mucho al tribunal. A la hora de escribir la bibliografía, yo recomiendo que cada vez que consultéis una bibliografía distinta tengáis una hoja, que puede ser a mano o a ordenador, en la que vayáis anotando siempre todas las fuentes que habéis usado y el teorema o el lema en el que habéis hecho uso de esa fuente, para que así una vez que redactéis la memoria del TFG sepáis qué bibliografía tenéis que incluir al final y tenerla a mano rápidamente. Por último, recomiendo, creo que esto hay gran consenso en general, recomiendo que la memoria se redacte a LaTeX. Y bueno, por último, aquí tengo un pequeño calendario que es el que yo seguía aproximadamente. Yo entregué el trabajo en la convocatoria de junio
que es un poco, es un modelo a seguir, pero bueno, todo también depende de la distribución de créditos que tengáis en cada cuatrimestre. Y también recuerdo, tal y como han comentado yo previamente, que no es necesario entregarlo en junio, no hay ningún problema por entregarlo en septiembre. Yo simplemente entré en junio porque tuve tiempo y pude organizarme para hacerlo así. Yo recomiendo que el primer borrador llegue entre 2 meses y 2 meses y medio antes. Recordad que el primer borrador es recomendado que no sea todo el trabajo, sino que tenga algunos capítulos más importantes o quizás la mitad del trabajo y que suele tener muchas correcciones que tendréis que hacer. El segundo borrador yo recomiendo siempre que sea un mes después del primero, aunque en mi caso fue así porque la distribución de exámenes era distinta a la vuestra. En vuestro caso he visto que tenéis los exámenes a mediados o finales de mayo, así que quizás esto pueda variar. Y lo que sí recomiendo es tener el último borrador, que bueno, esto es en caso de una estructura de 3 borradores, que puede haber más, 4, 5, incluso resultados concretos. Pero recomiendo que a falta de que queden 3 semanas para la entrega, pues recomiendo que ya esté el trabajo muy perfilado y ya las cuestiones que haya que resolver sean posiblemente pues, detalles pequeños o erratillas que se han podido colar. Por último, y para terminar, en cuanto a la presentación, solamente unos pequeños consejos. En primer lugar, que os centréis en resultados concretos y expliquéis por qué son relevantes para el tema que estáis tratando. 10-15 minutos no dan para mucho, no os vais a poder explayar en las demostraciones que habéis hecho, así que mostrad resultados muy concretos. Recomiendo apoyarse con una presentación con diapositivas y muy visual. Si tenéis imágenes o algún tipo de resultado que sea muy llamativo, lo pongáis en pantalla. Hacer mucho énfasis nuevamente en la presentación si hay resultados propios. Y por último, yo recomiendo que habléis con tranquilidad, sin atropellaros y realmente con confianza, porque nadie ha mirado el trabajo con tanta exhaustividad como vosotros, que lo habréis leído 14 veces, habréis buscado todas las erratas y aunque posiblemente quede alguna erratilla y demás, si el trabajo lo habéis hecho tranquilamente avanzando a lo largo de los meses, no va a haber ningún problema y podéis hablar y afrontarlo con tranquilidad y con confianza en que va a ir bien. Y por mi parte eso es todo. Voy a dejar de compartir. Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Tu exposición ha sido fenomenal. Una exposición muy ordenada y espero que haya sido del mismo modo muy útil para los alumnos. Bueno, yo quería brevemente, si alguno quiere hacer alguna pregunta, observación o queréis comentar, pues este es el momento. Muy bien, si no tenéis ninguna cuestión que comentar, damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos, María, Jaime, Joel y al resto de los alumnos por soportarnos. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta otra.